Perdón. Okay, great talks. I mean, wonderful talks, thought-provoking and opening new avenues. We've lost you, Luis Jaime. Is you? Hello, hello? Hello, ahora, yes. Okay. If you can allow me to share my screen. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, Luis Jaime. Sí, ¿pueden ver la pantalla? Yes. Miren, el tema para mí es fascinante, este tema, pero hay que recordar que este fenómeno no solamente está circunscrito a Sayhuite, ¿no? En realidad, piedras talladas como la que pueden ver en esta pantalla hay por todas partes. Y esta de aquí, que es maravillosa, está nada más y nada menos que en Sacsayhuamán, a las afueras del Cusco, ¿no? No hay que olvidar también esta de aquí, que es la de Kenco, ¿no es cierto? Donde tenemos igual una cantidad gigantesca de tallas, ¿no? Y como estas las vamos a ver en muchísimos lugares, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, es Yurak Rumi en Rosapata. Es una cuestión un poco diferente, ¿no? Pero la categoría de talla de piedras, ¿no? Es una categoría que es fascinante. Fascinante, fascinante, porque claramente hay significado detrás de este tipo de cosas. El problema es dar el paso entre reconocer el fenómeno y poder entender el fenómeno, que son dos cosas diferentes, ¿no? Para mí, como arqueólogo, lo primero es tener un buen registro, es decir, poder acceder a este tipo de información, porque muy probablemente este tipo de imágenes ninguno de los presentes haya visto nunca, ¿no es cierto? Y ahí entramos en el tema, ¿no es cierto?, de la digitalización y de los modelos numéricos, como decía, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener acceso a este tipo de imágenes, que son el inicio de cualquier investigación, porque si no podemos acceder a la data, ¿no?, estamos perdidos. Entonces, tenemos este tipo de cosas y tenemos incluso cosas que son hasta más fascinantes, porque, por ejemplo, miren, esto que está aquí es uno de los faraones del sitio de Ollantaytambo, donde pueden darse cuenta cómo todo el faraón, toda la piedra está tallada, completamente toda, ¿no? Para los que hayan visitado el sitio alguna vez, es fascinante, ¿no? Fíjense. Entonces, el fenómeno que estamos tratando de estudiar desde varias perspectivas tiene una cuestión mayor. Para mí, el tema, por ejemplo, de estas piedras que tallan landscapes y este tipo de piedras que están en el centro de lugares de culto, las que encontramos en Machu Picchu, tienen que tener un denominador común, tienen que haber cumplido una función común, ¿no? Pareciera que es una suerte de juego, ¿no? De aprovechar cualquier superficie rocosa para crear este tipo de impresiones, porque hay piedras como estas en Chinchero, hay piedras como estas en muchísimos sitios, ¿no? Nosotros en los años pasados hemos mapeado tridimensionalmente 120 sitios incas y las hemos encontrado por todas partes, y en un punto que es sorprendente y que nunca nos habíamos percatado de la complejidad del asunto. Claro, la tecnología que se usa te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque las imágenes, que pueden ser incluso mejores, ¿no? Las imágenes tienen que tener la capacidad de darte este tipo de visualización. Te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque las imágenes, que pueden ser incluso mejores. Las imágenes tienen que tener la capacidad de darte este tipo de visualización. Te permite hacer ese tipo de cosas. Luis Jaime? Sí. Pésima. And so, Luis Jaime, entonces para ti, ¿cómo sirve representación? Entonces, en Como Sayhuite tenemos representaciones de pequeños animales, de personas, de arquitectura. ¿Qué piensas? ¿Por qué no hay tenemos representaciones
elementos en... Mira, yo no estoy convencido en la tesis un poco simplista de que las piedras representan el paisaje y que solamente son como una suerte de un poco lo de la cita que tenía hace tanto, ¿no? Que yo hago una maqueta para luego distribuir propiedades, ¿no? Yo creo que eso no, porque si uno es riguroso realmente, riguroso, ni siquiera las piedras de Machu Picchu tienen una resemblanza real a los cerros que la rodean, ¿no? Y Sayhuite no representa definitivamente el paisaje que está enfrente, o sea, para ser absolutamente riguroso, ¿no? Entonces, yo creo que su propósito no era, además, digamos, y la pregunta es, ¿tenían la capacidad como para poder haber representado esos paisajes? Sí, por supuesto que sí. Es decir, que si no lo hicieron, no fue porque no pudieron, sino porque no quisieron hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, estas piedras y estas tallas no tienen un propósito, digamos, factual en el sentido de representar la realidad. Yo creo que se representan algo diferente. Y creo que las piedras que encontramos en el corazón de Cusco, las piedras que encontramos en Asunchero, en Ollantaytambo, en Kenco, ¿no es cierto?, en estos sitios que están en el corazón del imperio, son una muy buena indicación porque piedras como las de Sayhuite seguramente se hicieron después de que el paradigma se había creado en estos lugares centrales para el culto, para las panacas reales incas, etc. Pues yo creo que la explicación no es simplemente hacer una grafía, porque para eso hubieran hecho, efectivamente, como dice la imagen, ¿no es cierto?, modelos de arcilla, fáciles de hacer. Tallar el granito no es nada fácil, ¿no? Y cuando uno ve las tallas que se encuentran en este sitio, por ejemplo, en Ollantaytambo, se da uno cuenta de que realmente, por ejemplo, para tallar el granito que ustedes ven aquí, tan plano, es un esfuerzo particular. Parece que el propósito es hacerlo, no es conseguir necesariamente una forma, es como una especie de prueba, ¿no?, de la calidad que tiene el tallador, qué sé yo, ¿no? Y si vamos a las otras, es lo mismo, o sea, son intricadísimas. Esta de Rosapata, por ejemplo, que está además en el último confín del imperio, porque está cerca de Vilcabamba, ¿no? Este sitio de Rosapata es la Vilcabamba de Manco Inca, y este sitio fue destruido cuando se combatió contra Manco Inca, ¿no? Pero si te fijas, es sorprendente, o sea, toda la talla, o sea, es el trabajo mismo parece que hubiera sido algo en sí mismo importante, ¿no? But now, Sí, no, I would like to ask you. Il y a une idée que je crois que c'est intéressant pour relier avec la présentation des gens, et cette idée de la possibilité d'un modèle célibataire. Donc la question de ce que tu disais aussi, Andrew, on the question of what is that allows the passage from the object represented to the representation from the object represented. No? And I would like to ask Jean aussi s'il pouvait développer un peu plus, si c'est pensable, un modèle pas référentiel, o sea, un modèle vraiment célibataire, ça existe vraiment, et à partir de cela, quelle serait la nécessité du transférable, de la transmission, et est-ce que la dimension de transférence fractale, c'est nécessairement géométrique et dimensionnel, ou il y en a d'autres critères de fractalité pour la transférence? En tout cas, à propos de Sayhuite et puis des choses que Louis Crème vient de nous montrer maintenant et que je ne connaissais pas du tout, parce que à part Sandondo et Sayhuite, je connaissais, enfin oui, plus évidemment Machu Picchu, mais je ne savais pas qu'il y avait un nombre d'occurrences aussi important et différencié. Ce qu'on a vu là, les flancs taillés, gigantesque, on n'est même pas là dans une question de représentation. Enfin, si on associe la représentation de la maquette à une question d'échelle réduite. Mais ce qui m'intrigue dans ces travaux Inca,
c'est l'importance de tailler des plans, planéités, 2D, dans quelque chose qui est complètement étranger, à savoir le rocher, la montagne, et que ce soit de manière horizontale ou verticale. L'image que j'ai montrée de cette boule de granit à Sayute, elle est taillée, il y a un plateau horizontal qui est fait. On a conservé à la boule une courbe qui est peut-être en analogie avec la courbe des montagnes, des collines, et aussi un plat vertical qui est soigneusement taillé. Voilà. Donc, ce n'est pas à l'imitation de quelque chose, mais il semble que je sais pas, dans le monde inca, dans la culture inca, cette référence à ce qui pour nous apparaît comme étant une abstraction, le plan horizontal, le plan vertical, de la géométrie que nous avons thématisé autrement, mais ce soit là. Et en analogie, à rien du tout. Mais en analogie à quoi? Peut-être un modèle mental, je ne sais pas. Et peut-être que je crois aussi qu'il peut y avoir des objets qui sont inauguraux, qui inventent quelque chose, et puis après, ça se répète, ça se déplace, ça se déforme, ça se multiplie. Je n'en sais rien. Je ne crois pas trop non plus à ça, parce que je pense que quand des choses apparaissent, c'est d'entrée de jeu dans un système de relations, de répétition, etc. Donc, je ne crois pas enfin, je me trompe peut-être, je ne crois pas à un dispositif qui inaugurerait tout seul. Les choses sont toujours bien plus compliquées, bien plus en système que ça. Mais c'est assez fascinant parce que cette histoire de la planéité, je ne connais pas suffisamment les cultures andines, mais il me semble qu'elle soit spécifique au monde inca. Il n'était pas présent de cette façon-là, en tout cas, je pense, chez les Wari ou chez les Moche. Voilà, je trouve ça assez étonnant. Et d'autant que les Incas, c'est un gros siècle, quoi, donc c'est une aventure assez courte, culturellement parlant. Et oui, moi je trouve ça. Mais c'est un peu un type de provocation. J'ai parlé de solitaire et célibataire parce que fondamentalement, je n'y crois pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas à l'image de quoi ça pourrait être ou le modèle de quoi ça a été par ailleurs. C'est simplement ça que je voulais dire. C'est une question, cette qui a montré Luis Jaime, que tu as remarqué, cette histoire de la construction du plan horizontal ou du plan vertical. Et surtout parce que c'est vrai que la création d'une certaine horizontale, c'est assez important dans l'architecture et la modélisation du paysage inca. Mais il y a aussi dans l'architecture plus fine, non? Les murs qui sont jamais verticaux, non? Qui sont légèrement diagonales. Non? Il y a eu aussi une intentionnalité techniquement hyper difficile, non? Parce que ce n'est pas la facilité qui explique cette je ne vais pas dire déviation, mais cette question, mais qui apparaissent différemment dans la représentation qui nous a montré, par exemple, dans Luis Jaime. Luis Jaime, tu as une question? Sinon, je proposerais de faire la pause maintenant. Luis Jaime, ¿tienes una pregunta ahora o hacemos una pausa pequeñita? No, sí, si quieres, hacemos una pausa. Bien. Donc, si vous êtes d'accord, on revient en 10 minutes, 10 heures.